Hola, hola, futuros directores, ¿cómo están? Bienvenidos a este sexto episodio de Mente de Planta, los que hacen que la industria funcione. Hoy, como siempre, estamos en GPD, en el Business Center de Antea. Acuérdense que tenemos espacios en Bernardo Quintana, El Refugio, Centro Sur y por acá por el norte de la ciudad. Estamos en la sala VIP y con justa razón tenemos un invitado muy interesante con una trayectoria espectacular en la industria. Prefiero que él se presente, así que sin más introducción, aquí tenemos a Jesús Aristeo. ¿Cómo estás? Hola Andrea, buenos días. Pues bueno, mi nombre es Jesús Aristeo González Domínguez. Soy un profesional dedicado a la administración de empresas. Tengo pues ya casi 25 años de experiencia. Yo empecé muy joven en la industria. Prácticamente me reclutaron terminando mi carrera. Ok. De profesión soy ingeniero en electrónica con especialidad en automatización en control. Wow. Tengo 2 maestrías, una en finanzas, la otra un MBA para ejecutivos, soy egresado del IPADE. Y principalmente me he movido en mercados el automotriz, el aeroespacial. Y ahora he estado viendo temas más enfocados en ingeniería, desarrollo, innovación. Mi especialidad son los turnarounds. O Ok. sea, literalmente, vamos a decirlo así, resucitar muertos, ¿no? Eso. Resucitar muertos y hacerlas productivas. Ok. Y a lo largo del tiempo y la experiencia que he tenido, me di cuenta que tenía habilidad para la planeación estratégica y me especialicé en esa parte. Ok, perfecto. Empecemos por, valga la redundancia, del principio. ¿Cómo fue que entraste a la industria? ¿Qué te motivó a entrar a la industria? Mira, cosa curiosa, o sea, me gusta mucho la música, me gusta mucho el arte, pero sin embargo no tengo cero habilidad para ello. O sea, no toco un instrumento, soy melómano, pero no toco instrumento, aprecio mucho la música. Y te comento esto porque a final de cuentas me di cuenta que me gustaba mucho trabajar con las manos, transformar, ver el resultado. Y eso me llevó yo estudié una carrera técnica en máquinas de combustión interna, Ok. que me llevó a conocer la electrónica. Me gustó mucho ver el tema de innovación, desarrollo, avances. Y eso me lleva a seleccionar la carrera de ingeniería electrónica. Ok. Al empezar con ingeniería electrónica y con las bases sobre la parte automotriz, empecé a decir, bueno, me gustaría ver cómo aplico esta parte, ¿no? O sea, empieza la automatización, el desarrollo, el control, todo esto. Y finalmente, allá por el 92, me recluta lo que en aquel tiempo era Delco Electronics. Ok. Para sus plantas en Reynosa, y empiezo a trabajar como ingeniero de soporte. Me dan la opción del senior. Básicamente la diferencia era por el manejo del inglés. Ok. Y así es como empiezo, así es como llego al área industrial y específicamente a la manufactura de Ok. autopartes. ¿Cuáles fueron los retos de estos primeros roles? Mira, tendría que hablar en 2 grandes vertientes. Una es la parte técnica, ¿no? Cumplir métricas, volúmenes de producción, scrap, todos los KPIs principales que se utilizan. Pero la parte más complicada es a la hora de dirigir gente. Ok. Porque imagínate, yo terminé mi carrera, iba a cumplir 21 años cuando terminé mi ingeniería. O sea, llegan, te seleccionan apenas al terminar tu carrera y vas con una mentalidad de que tú ya te conoces, manejas el inglés, te dan acceso a tecnología, desarrollos, calidad de excelencia y cosas de este tipo. Y tú piensas que tienes la razón. Imagínate, 21 años, 22 años, con toda tu energía, tu cerebro inmaduro, todos esos aspectos te hacen creer que eres el dueño del mundo. Entonces, cuando te toca dirigir gente, ahí es donde está lo complicado. O sea, tienes gente. Mira, te comento
un caso particular para ejemplificar este punto. Mis prácticas profesionales yo las hice en Televisora del Golfo. Yo soy originario de Tampico, Tamaulipas. Y hice mis prácticas en Televisora del Golfo. Entonces, uno de los requisitos que tú tienes para operar en las televisoras es que no puedes estar cierta cantidad de tiempo fuera del aire, porque si no puedes perder hasta tu concesión. Ok. Entonces tuvimos un problema y fue en la noche, yo estaba con el encargado de la noche y ahora ¿qué hacemos, no? Y pues tú, oye, soy ingeniero, me voy a lo más lógico, ¿no? Y de repente se te acerca una persona y te dice, mira, pues ya nos había pasado esto. Y obviamente en el lenguaje a su nivel, porque era la persona de aseo, me dicen, pues el ingeniero que estaba antes le movía ahí y le hacía así. Y así como que, este cuate que sabe, ¿no? O sea, ¿qué me va a decir a mí, o no? Y oh, sorpresa. Y sí. Y sí. Entonces, digamos que esa fue una lección de humildad para entender lo que implica dirigir gente, dirigir equipos. Claro. Esos fueron los retos más fuertes y de ahí empezó, ¿no? O sea, no te puedo decir que fue uno, o sea, ha habido muchos frentazos, ha habido muchos golpes que me llevaron a entender un poco más de la naturaleza humana, ¿no? Seguro, seguro. Hablábamos un poquito fuera del aire y ahorita que lo platicabas en tu introducción, conoces muchos procesos productivos, Sí. muchos. Has estado en plásticos, has estado en die casting, has estado, o sea, de todos, muchísimos procesos productivos que de todos yo creo que estás en los más fuertes, ¿no? De los más conocidos y los más delicados, ¿no? De exigentes. ¿Cuál ha sido el más retador y por qué? Mira, en base a la experiencia que he tenido, yo te puedo decir que el proceso de inyección de magnesio. Wow. ¿Por qué este proceso? En concepto es un proceso similar a la inyección de plástico. La única diferencia es que inyectar plástico a alta temperatura a través de un husillo, lo que inyectas es literalmente magnesio líquido. Ok. Entonces, ahí viene lo complicado, ¿no? En este caso, para la empresa que elaboraba en ese momento, fabricábamos lo que son steering wheels, o sea, volantes automotrices. ¿Por qué complicado? Porque es un proceso muy peligroso. Ok. O sea, tienes que tener cuidados extremos porque el magnesio al contacto con la humedad reacciona de manera muy violenta. Ok. Y te comento un caso, o sea, uno de nuestros técnicos, en ese tiempo teníamos, si mal no recuerdo, eran 6 máquinas de inyección. Y el tema era que un técnico muy especializado se le olvida, hay unos instrumentos donde tienes los crisoles de magnesio hirviendo, literalmente líquidos. Okay. Entonces él deja una charola donde tomas unas muestras, pero la deja fuera. Y ese día en la noche hubo mucha niebla y le quedó un poco de humedad. Entonces él sale en la mañana, lo ve, no se ve mojada, nada, pero había tenía humedad no perceptible. Cuando él mete el instrumento dentro del crisol, híjole, o sea, el crisol salió así, o sea, por nada, y le revienta la cabeza y se ensarta en el techo de la planta y sale. ¿Cómo? Y sale. Wow. O sea, es muy, muy peligroso. Claro. La combinación de humedad es material precursor para uso de explosivos, está regulado por la Sedena. Entonces, seguro, requiere muchos... tan solo el hecho de la compra, el movimiento, el proceso, requiere muchos temas de compliance, requiere procesos de calidad, de seguridad, de control interno. Es muy, muy retador. Seguro. Y pocas personas conocen este proceso. Sí. Aquí en la zona no conozco muchas empresas que hagan ese tipo de procesos. Y me imagino que sí, como bien me dices, el tema de compliance es bien delicado, Sí, ¿no? sí. Todo lo que es tratamientos térmicos, químicos y demás, que involucre este tipo de materiales, es un tema muy complejo para las empresas que tienen que tener todo en regla por su propia seguridad, ¿no? Dejemos ya la parte comercial. Sí, claro. O sea, sea, seguridad. Y por los niveles de pureza que manejas, incluso el scrap, o sea, todo el sobrante, claro. O sea, tienes que tenerlo bien controlado y la forma en la que le das disposición. Sí. Y las reglas internas, ¿no? De seguridad e higiene tienen que ser súper exigentes, ¿no? Sí, absolutamente. Para que todo mundo sepa lo que hay que hacer. Esta persona, como dices, como fue tan imperceptible, me imagino que no lo vio venir, pero para nada. No. O sea, y tú dirías, oye,
se mojó, ¿no? Fue una niebla, o sea, neblina que hubo en la madrugada, en la mañana cuando entró, algo quedó y con ese poco saltó. Ay, no, qué peligroso. Me imagino que sí fue una escuela muy buena para tener todo en regla siempre, Sí, ¿no? claro, sí, claro. También por ahí veíamos en tu currículum que estuviste un tiempo trabajando en Estados Unidos. Sí, es correcto. ¿Cómo fue esa experiencia? Híjole, es totalmente diferente. Por las leyes, las regulaciones, eh, el propio trato hacia la gente. Ok. Te pongo un ejemplo. Aquí en México requieres un código de vestimenta, probablemente te van a dar hasta uniformes. En Estados Unidos los empleados pueden ir con pantaloncillos cortos, pueden llevar chanclas, dependiendo obviamente de la naturaleza del proceso. Entonces en ese aspecto ellos tienen más libertad. Ok. También la forma de trabajo es muy diferente. Para empezar, la jornada laboral es diferente. Allá son 40 horas en lugar de 48 aquí en México. Eso es por un lado. Por el otro lado, la gente dice, yo soy técnico de mantenimiento. Entonces, yo hago hasta aquí porque yo soy técnico de mantenimiento. Entonces, si de repente una máquina está parada pero necesita algún tipo de limpieza o algo así, tienes que esperar a alguien. O sea, también esa diferencia en su filosofía. Y te digo, no hablo en términos de bueno o malo, que eso es algo que también he aprendido. Simplemente es diferente. Para ellos funciona, las reglas funcionan. Esas reglas serían difíciles de implementar aquí por la cultura, por la forma digamos, la capacidad que se tiene para seguir las reglas, ¿no? Entiéndase la disciplina. Siempre en la cultura latinoamericana es un poco más difícil, ¿no? Seguro. Y yo habría pensado que es al revés, ¿no? Que ellos son más exigentes en, por ejemplo, el tema del uniforme, porque aquí en México muchas de las políticas de la ropa, de la vestimenta para entrar a planta, son botas con casquillos, son no lanes, no cosas que flotan de la ropa, joyas, no nada, ese tipo de cosas, sí, ¿no? ¿no? Incluso en algunas armadoras como Audi, me parece, hay incluso desodorantes o maquillajes que no pueden entrar a la parte de pintura, ¿no? Entonces, me imaginaría que sería lo contrario, ¿no? No, salvo que fueran procesos muy específicos como cuartos limpios, áreas específicas de maquinado donde las especificaciones de calidad van sobre el orden de los micrones, pues obviamente ahí hasta un cabello te puede generar un defecto. Claro. Laboratorios, cosas específicas. Pero digamos que en lo general, la gente tiene esa libertad. Ok. Tiene esa libertad. Y la otra es el rol de recursos humanos. Ok. El rol de recursos humanos en México va más enfocado al desarrollo organizacional, al trato con la gente, a la medición de la cultura, a todo este tipo de cosas. El rol de recursos humanos en Estados Unidos va más enfocado a la protección legal de la empresa, desde el punto de vista. Sí, o sea, para mi sorpresa, cuando yo empecé, el área de recursos humanos estaba más preocupada por ver que se estuvieran cumpliendo todos los reglamentos y regulaciones enfocados hacia la gente. O sea, más que promover el desarrollo interno, la cultura organizacional, todo este tipo de cosas, ¿no? Eso ya recaía más en el ámbito del supervisor, del gerente, del director. Entonces, es muy complicado y te comparto incluso una situación. En una de las plantas que yo tenía a cargo en Estados Unidos, pues Estados Unidos es un país multiétnico, ¿no? Entonces, en esa planta había gente con orígenes filipinos, orígenes latinos, orígenes musulmanes y americanos. El simple hecho de ponerte de acuerdo para la celebración de fin de año era un problema. Claro. Porque, por ejemplo, incluso había gente de China, o sea, y ellos decían, pues es que yo no celebro eso, yo no creo en esto. Entonces, te metes en un problema. Entonces, llegó un momento en que decías, bueno, pues el dinero que inviertes para hacer una celebración de ellos, mira, mejor lo dividimos en tarjetas de regalo y se le das a cada quien. Y se acabó. O me tocó otra situación, o sea, normalmente en Estados Unidos hay... cada 3 meses, cada cuarto, tú le avisas a la gente el estado de resultados en general de la empresa. Y hacen reuniones que ellos le llaman All Hands Meeting.
Entonces, de paso, pues aprovechas y haces como que refrigerios, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, recuerdo, esta planta estaba en Buena Park, en California, y son muy famosos unos jugos que se llaman Jamba Juice. Entonces, se les empieza a invitar a todos, pues más o menos ves el número de gente y demás, y pues empiezas a dar, ¿no? Y de repente, pues ya consideraste que ya le diste a todos, no va, y de repente se acerca una persona y que quería más. Y pues dices, es que ya esto ya se terminó, o sea, era esta cantidad. Y empiezan a alegar discriminación, y empiezan a alegar ese tipo de detalles, ¿no? O sea, y el reto más grande que a mí me tocó enfrentar es porque en ese tiempo había un joven de nombre Matthew, que un día simplemente era un ingeniero muy respetado y de repente al día siguiente llega con un documento, lo entrega en Recursos Humanos, donde él legalmente había cambiado de género. Ok. Entonces él presenta el documento donde legalmente ya no era Matthew, era Colleen, y Ok. ahora era una mujer. Y se le tenía que garantizar el trato y el respeto. Imagínate en un grupo multiétnico, personas, por ejemplo, de orígenes filipinos, que mujeres que iban al baño y de repente a una persona que el día antes era Matthew y ahora lo conoces como Colleen, Qué y complicado. entra al baño contigo. Qué complicado. O sea, es súper complejo. Y por ley, tú estás obligado a garantizar todos los derechos de esa persona porque la ley ampara a ambos, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿y qué haces? ¿Cómo Claro. le explicas a la gente? ¿Cómo manejas esa parte? ¿Y cómo garantizas el respeto, la integridad y los principios que tú tienes como empresa independientemente de tus preferencias? Y aquí ni siquiera hablo de una situación específica, hablo de credo, de religión, de género, ¿no? Sí, seguro. Esos son temas muy complicados. Seguro. Y además incluso sé que estas zonas más fronterizas, California, Texas, me parece que también estuviste por ahí un tiempo, suelen tener muchas variedades de religiones, Sí. de culturas, bueno, de países que ya viven en esas zonas. Y mientras más diferencias haya, más difícil es conciliar. Más ¿no? complicado, ¿no? Entonces, y además me imagino que en empresas de mucho personal hay que dedicarle mucho tiempo Sí. a desmenuzar este tipo de situaciones que seguramente eran muy nuevas en ese momento. Por supuesto. Muy nuevas, ¿no? Sí, imagínate, o sea, cómo enfrentas esa parte y cómo le explicas a la gente. Porque al mismo tiempo tienes que garantizar los derechos de Colleen, Claro. pero también tienes que escuchar y respetar las opiniones de aquellos que no están de acuerdo. O sea, Claro. ¿cómo encuentras un punto de punto acuerdo? medio. O sea, eso es lo Qué más difícil. complicado. Y creo que México está en un punto muy similar en el que hay que encontrar ese punto medio. Sí. Ahora lo vemos mucho más. Antes era Estados Unidos tenía mucha más fuerza en eso, pero México no. Y ahora lo vemos mucho más en empresas. Y creo que están en este punto, ¿no? De este reto de tratar de conciliar entre todos y garantizar ese respeto a todas las personas, a la seguridad de todos. Sí. En fin, ¿no? Creo que es un reto complicado social que creo que no lo veíamos venir. No, la verdad es que la sociedad latinoamericana en general no estaba preparada para algo así. Seguro. Lo que ha forzado a México a llevar esa cultura a ese nivel de respeto por todos los valores, creencias, credos y demás, ha sido la llegada de esas empresas transnacionales. Y yo te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, en casos tan simples que seguramente a ti te habrá tocado ver. Tú ves cuando, por ejemplo, tienes que liquidar, siendo parte de una empresa familiar mexicana, tienes que liquidar a alguien. Híjole, o sea, tratan de quitarle y pagarle lo mínimo necesario. La mentalidad de la empresa extranjera es saber, nosotros debemos estar en cumplimiento, estas son las leyes, esto es lo que dicta la ley, y sobre de eso se le tiene que pagar, sin escatimar, porque mi negocio no sobrevive de lo que yo pueda quitarle a un empleado. Mi negocio es la venta de autopartes, o sea, venta de servicios, etcétera. Claro. O sea, incluso eso es un cambio de paradigma completo. O sea, Seguro.
Seguro. Estoy de acuerdo que es algo que las empresas mexicanas les tenemos que aprender, ¿no? Sí. Esa visión me gustó mucho cómo lo pusiste. Mi negocio no es pellizcarle los sueldos de todos y quitarle al IMSS lo que pueda. Sí, claro. No, o sea, mi negocio es esto y esto es algo que tengo que hacer, ¿no? Punto. Justo hace unos días hablábamos del tema de las altas en el IMSS con el mínimo, ¿no? Que es Sí. una práctica desafortunadamente muy común todavía Común. y que las empresas extranjeras han venido curiosamente a poner el ejemplo de si esto es así, esto es así, así claro. es la ley, estos son los Claro. días que hay que pagar, estos son las reglas del mínimo Claro. y de ahí para adelante, ¿no? Si puedo ofrecer más, maravilloso. Y creo que eso ha forzado un poco a los demás a hacer lo mismo, ¿no? Porque incluso así te vuelves más competitivo, ¿no? O sea, si estás ofreciendo el mínimo y todavía pellizcas tantito, te vuelves una empresa con seguramente mucha rotación, Sí. un sentimiento de insatisfacción de es que el vecino de enfrente le pagan bien y no le quitan nada y además trae bonos y además Sí. y Exacto. con eso en un segundo se van. Y luego tú como empresario esperas tener la lealtad de la gente, tener el compromiso Claro. de la gente, y te preguntas por qué no van a tiempos extras, te preguntas por qué no dan el extra, porque es ese tipo. Dices, oye, mi filosofía es, si tú eres miserable con tu empresa, la empresa es miserable contigo. Pues esa es la realidad. De acuerdo. O sea, y si Totalmente. no tienes para sustentar tu empresa en un nivel acorde a lo que tú ofreces, pues mejor ciérrale y dedícate a otra cosa. Claro, sí, estoy de acuerdo. Y más cuando se trata de las personas que hacen tu empresa, Sí, claro. ahí sí no dudaría pues que en dar lo que hace falta para que estén con nosotros, ¿no? Con la empresa. Sí, fíjate, esa parte a mí me tocó. Yo he tenido muchos conflictos con mis superiores por eso. O sea, a mí me tocó ver, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero en una planta en Aguascalientes, haz de cuenta que ves a la persona que está en el lobby, en recepción. La planta estaba en proceso de expansión. Ok. Se estaba trayendo tecnología de Estados Unidos y se estaba adaptando. Entonces había muchos problemas en la coordinación con los servicios, tuvimos que contratar baños aparte. Entonces llega una joven a la recepción, se sentía mal y preguntó por el baño para poder usarlo. Y la respuesta de la recepción es que ese baño no es para ustedes. Pero así en una manera como que ustedes son ciudadanos de segunda clase. O sea, hay desafortunadamente mucho de eso. O sea, yo lo veo incluso en mi actual organización. Hay una barrera enorme entre el top management y la gente de abajo. Claro, sí. Y la gente no se siente comprometida al top, y por ende el top management no entiende lo que pasa abajo porque no hay una cercanía y se les olvida. Mi filosofía siempre ha sido, yo existo por ellos, no viceversa. O sea, el día que las empresas lograran que todos esos compañeros que operan las líneas de producción, que las mantienen, que están todo el tiempo en el piso de producción, se puedan autoadministrar, automáticamente el trabajo de los demás desaparece. Claro, de acuerdo. Y falta mucha sensibilidad en esa parte. En esa parte. Sí, y esa distancia de comunicación Sí. que hemos notado que mientras más larga sea la cadena hacia arriba Sí. en vertical, Sí. más se rompe la comunicación y hay esta falta de entendimiento entre contextos, ¿no? Tanto la base de la pirámide no entiende las decisiones directivas, solo es un aviso, no Justo. es una explicación, no es un vamos a opinar, es un aviso. Como la parte directiva no entiende por qué los operadores no están contentos, por qué los técnicos Justo. renuncian, por qué hay paros de línea, por qué tengo este sindicato. Es una confusión ahí que se puede arreglar tranquilamente con comunicación, pero no es una falta ahí que muchos directores no alcanzan a percibir todavía. Y sabes, lo peor de todo es cuando diriges a tu board, si no sabes lo que está sucediendo en la base de tu empresa, lo que te diga tu board, tu grupo directivo, va a ser sobre lo que vas a tomar decisiones, pero tú no sabes si las decisiones que estás tomando son sobre una realidad o sobre la percepción de la persona. Entonces, eso me gustó mucho del espíritu de la filosofía japonés. Yo estuve trabajando para una organización, parte de Toyota Manufacturing Motors, y ellos te hablan
del go, see by yourself. O sea, sí está bien, ve todo lo que tú quieras, pero ve tú directo a la fuente, asegúrate de lo que está pasando, toma directamente la visión, porque también hay un tema, y mira, te vuelvo repitiendo, o sea, no hablo en términos de bueno o malo. Finalmente, cada uno de nosotros hablamos de la realidad en función de las experiencias vividas y de la capacidad que tenemos para percibir. Entonces, si yo solo me confío en alguien que quizás está aprendiendo o no le ha tocado tomar decisiones en ese ámbito, en ese enfoque específico, seguramente se va a equivocar. Y se supone que tú como director tienes las tablas suficientes para poder incluso enseñar y encaminar y desarrollar a tu subordinado. Pero si no te involucras, no te pierdes todo eso. Claro, claro. Y parte un poco va de la mano con la siguiente pregunta, de los retos principales de una planta de industria en gran volumen, ¿no? Mira, una planta de manufactura es solamente un eslabón de toda una cadena de suministro. Claro. O sea, si tú te pones a ver en un proceso de fabricación de una aeronave, de un auto, ya no puedes hablar como en el caso del ser humano de razas, o sea, porque ya estamos todos demasiado globalizados, mezclados, que a lo mejor puedes hablar en términos de etnia, pero ya no de raza, o sea. Igual aquí, ya no puedes hablar, sí, mira, este coche es mexicano. Pues a lo mejor mexicana la mano de obra, el ensamble, pero seguramente componentes vienen de Taiwán, de Japón, de China, de Medio Oriente, de todos lados. Entonces, el reto principal que enfrentas es poder tener en control toda esa sincronía de flujo de componentes. Porque además el otro reto que enfrentas desde la parte financiera es la rentabilidad. O sea, la rentabilidad en una industria automotriz te va a oscilar entre un 7, un 12, un 15%. Estoy hablándote de un OEM. ¿Por qué? Porque aplicas economía de escala, aplicas apuestas al volumen, ¿no? No es lo mismo el 10% de $2 millones que el 10% de $300 millones, ¿no? Claro. Entonces, todo eso te lleva a tener un control muy férreo de tus gastos, de tus costos. Y entonces la sincronicidad que exista desde tus proveedores hasta tu cliente final debe ser ideal. El problema llega cuando llegas a una organización que cuando empezó no entendió de esto, no tiene sistemas fiables, no tiene una cultura bien establecida por falta de sistemas, de valores, de métricas, de objetivos y de alineación con tu corporación. Okay. Entonces, es tomar todo eso y ponerlo, porque hay 3 grandes aspectos que tú como director de empresa tienes que considerar. Uno es tu situación actual, o sea, ¿cuál es la condición actual de tu planta? Olvídate del corporativo, o sea, ¿cuál es la condición actual? ¿Tienen los equipos de mantenimiento adecuados? Simplemente tu planta es tuya, es renta, ¿qué tipo de contrato tienes? Claro. El edificio está en condiciones óptimas o no, tu maquinaria, tu tecnología, ¿qué te están pidiendo, no? Esa es una. La otra dices, yo quiero mejorar, porque tienes conciencia de que te falta. Dices, bueno, implemento un sistema de mejora continua y eso te va a ayudar a un crecimiento. Pero lo que te va a dar el despunte total, o sea, el crecimiento total, son las directrices que tú recibes por parte de corporativo, porque corporativo está viendo a 5, a 10 años, en el mejor de los casos. Tú como planta, probablemente a 1 o a 3. Tienes que ir siguiendo eso. El tema es, toma todo eso, amalgámalo, sé tú el catalizador para cascadearlo a tu organización. Ese es el reto más fuerte. Seguro, seguro. Y más cuando son en la industria automotriz, que todo es rápido, todo es cada segundo cuenta, todos tenemos que estar en la misma página ahorita. Ahorita, exacto. Creo que eso es un reto muy complejo para ese tipo de industrias, ¿no? Donde no hay tiempo para confundirnos, ni para no entendí, no le dijeron, porque si no, o sea, justo en en esta cadena rompes con todo y empiezan a ver, es que el proveedor no me pasó, y va hacia adelante, ¿no? O sea, hasta que llegas a tu cliente. A tu cliente. Y si vas a mercados como el americano, donde son mercados altamente demandantes en términos de leyes, de cumplimiento y demás. O sea, imagínate un problema, un recall. Digo, el problema más grande que me tocó ver fue precisamente el de Takata, ¿no? O sea, con sus bolsas de aire.
que explotaban aparentemente por un mal diseño. Tenía un sistema que explotaba cuando detectaba el impacto. Esto impactaba, pero tenía una corona encima, ignitor, y se colapsaba. Entonces salían muchas partículas. Entonces cuando la bolsa explotaba salían partículas de metal. Okay. Y desafortunadamente tomaron vidas. Y eso le costó prácticamente la vida a esta organización de Takata. O sea, seguro. Entonces es complicado. Sí, no, o sea, tienes como armadora, como marca final, tienes que tener muy bien controlado tus proveedores. Claro. Y va de la mano de esta parte. Tú como proveedor eres parte de un ciclo muy largo hasta terminar en manos de un civil, ¿no? De una persona, de un consumidor. Y prácticamente pone su vida en tus manos, ¿no? Claro. De arneses, de tornillos, del motor, o sea, todo, ¿no? Uy, me quiero ir por ahí un poco sobre lo que mencionabas en cuanto a temas de sistemas, ¿no? Que creo que es ya algo muy de la raíz de este tipo de empresas, y que me comentabas por ahí que tenías ciertos estudios en temas de automatización, ¿no? ¿Te ha tocado trabajar con procesos automatizados o sostenibles? Sí, claro. O sea, hablando de procesos automatizados, normalmente, mira, me tocó ver una situación muy curiosa. Japón ha sido una de las empresas japonesas como Toyota, Honda, ha sido una de las empresas que más han invertido en automatización, sobre todo sobre procesos críticos. Pero llega un momento en que tienes que tomar una decisión porque la tecnología cuesta. Claro. Y mientras más compleja es la tecnología, más difícil es mantenerla. De acuerdo. Entonces, ¿hasta qué punto debes de llegar en automatización y hasta qué punto debes de llegar con procesos manuales? Y llega un momento en que para efectos de tu negocio, ¿qué es mejor? ¿Seguir automatizando o hacer un mix? Y yo recuerdo allá por mis tiempos, cuando yo empezaba en esto, hubo un libro muy famoso, no recuerdo ahorita el nombre, donde una empresa compra una máquina de automatización, empieza a trabajar y a poner, y resulta que después ese se convirtió en su cuello de botella y su problema más. Creo que se llama La Meta, si mal no recuerdo. Después te lo comparto en detalle. Entonces, aquí es hasta dónde automatizas, hasta dónde vale la pena, hasta dónde llega. Claro. O sea, el problema es que los procesos cada vez son más complejos, la tecnología es más demandante, el grado de especialización de quien la opera, de quien la usa, es complicado. O sea, incluso ahorita, por ejemplo, estaba viendo un debate con Tesla, y una persona que compró un vehículo traía el sistema de piloto automático. La persona al parecer se le cae el teléfono al suelo, como confía en el piloto automático, se agacha a recoger el teléfono y provoca un accidente fatal, y bueno, se organizó todo un problema. Entonces, ¿hasta dónde? Claro. ¿Hasta dónde automatizas? Y luego el tema es ¿cómo garantizas la fiabilidad de esa automatización? Porque muchas veces un pequeño cambio en las líneas de tu algoritmo, de tu programa, de tu código, puede generar resultados completamente indeseados. O sea, el tema es cómo atacas, cómo previenes. Entonces, es algo complicado, como lo que te decía, ¿no? El proceso de gemelos digitales, ¿no? O sea, la información va a ser tan fiable en función de la información que tú le proveas, ¿no? Claro. Si te equivocas en un parámetro en función, o sea, el fallo puede ser catastrófico. Sí, claro. Y aquí en industria hablamos de micras, hablamos de unas diferencias imperceptibles para el ojo humano, pero que, como dices, esa diferencia cambia todo. ¿No? Todo lo demás. Wow, qué interesante. Nunca me habían dicho esta parte de, o sea, todo el mundo celebra mucho la automatización como el gran avance interminable, no imparable, y cómo va a suplir empleos y demás. Y es como que incluso un pánico un poco de la gente de, pues un robot me va a quitar mi trabajo. Pero esto que me dices me hace mucho sentido, ¿no? A veces es demasiado. Mira, la realidad es de que, híjole, es que esto va desde el proceso mismo de diseño. O sea, si tú te pones a analizar, por ejemplo, ahorita todo lo que está en boga, inteligencia artificial, todo este tipo de detalles.
he trabajado con muchos modelos, sé cuáles valen la pena, sé cuáles no, porque me metí a fondo. La verdad es que la inteligencia artificial es tan inteligente como la persona que la utiliza. Ok. O sea, la mayoría de la gente utiliza la inteligencia artificial como una supercalculadora. O sea, ¿qué haces? Oye, a ver, explícame. Dame datos históricos de este tipo de problemas. Va. ¿Ves cómo se le preguntas a la calculadora cuando te la dieron 2 por 2 cuánto es, no? El tema no es el problema. Bueno, para empezar, si no sabes cuál es el problema, ya desde ahí estamos mal. Pero después tienes que aprender a saber a hacer las preguntas correctas. Claro. Dentro de las investigaciones que yo he estado haciendo, de todos los modelos de inteligencia artificial actuales, ninguno utiliza más del 35% de la capacidad de sus redes neuronales. Ok. O sea, no va. De hecho, yo tengo un proyecto desarrollado, ya después si quieres fuera de te lo comparto, donde yo he llevado a Gemini 2.5 Pro, no me sirvió ChatGPT, al máximo de sus interacciones. Ok. Y de ahí desarrollé un concepto que es neuroingeniería. Ok. ¿Por qué? Finalmente tú tienes diferentes redes neuronales. El tema aquí es como tu cerebro. Voy a tratar de explicarlo con palabras simples. Imagínate que tú estás aprendiendo un idioma. Ok. Para que tú puedas aprender el idioma, tiene que haber un cambio a nivel de neuroplastía en tu cerebro. O sea, hay un proceso de recableado interno para entender, porque no es solo la palabra, sino todo el contexto que gira alrededor de la palabra. Claro. Entonces tienes que entender la conversación. Entonces, ese es el principal reto que hoy tienen el uso de las IAs. Okay. Todo el mundo habla de la ventana de contexto. No sé cuánta gente entienda realmente lo que implica. Mientras más grande es la ventana de contexto, tú le puedes decir a esa IA más datos, más detalles sobre lo que tú estás haciendo y obligas a interactuar porque tienes una red neuronal y una neurona, vamos a decirlo así, está especializada a lo mejor en PNL, ¿no? Cuestiones financieras, pero tienes otra que está especializada en temas de lenguaje, tienes otra especializada en temas de mantenimiento. Entonces, típicamente el que pregunta por un PNL difícilmente pregunta sobre mantenimiento, porque no le das todo el contexto. Claro. Entonces, no hay una conexión no te preocupes. directa entre estas redes. Entonces, usas muy poco de ellas y las respuestas se vuelven automatizadas. O sea, no hay un razonamiento como tal de lo que estoy preguntando y de lo que yo estoy recibiendo. Te digo, como la calculadora, 2 por 2, 4, ya ni lo razonas. ¿Por qué 2 por 2 es igual a 4? Simplemente lo tomas, lo aceptas y lo validas como tal. Entonces, ¿qué pasa si de repente tú estás trabajando con una inteligencia artificial y de repente estás hablando en un contexto financiero, pero de repente esa persona es un individuo que está enfrentando problemas de psicología profunda? Y donde ese individuo, no sé, a lo mejor decidió irse por un Carl Jung que hablaba de conceptos de sombra, individuación y cosas de ese tipo. Y al mismo tiempo lo conectas. ¿Por qué te digo esto? Porque a final de cuentas, dependiendo del estado de la persona, físico, mental, neurológico, es como va a aplicar este concepto. Claro. Es la percepción que va a obtener de la realidad. Sí, claro. Pero a nivel inteligencia artificial no existen estas conexiones neuronales. De acuerdo. Entonces, de acuerdo. O sea, imagínate, dices, oye, ¿qué tiene que ver finanzas con psicología profunda, no? O sea, ¿cómo lo conectas, no? ¿Cómo lo llevas? Entonces, eso lo que hace es que empiezas a forzar a esta inteligencia artificial a ir interconectando diferentes neuronas para hacer más eficiente su proceso de red neuronal. Entonces, es complicado. Por lo que me dices, suena como un proyecto muy interesante y muy de mucha investigación. Va a tomar algo de tiempo. Traduciéndolo a esto, creo que lo que me dices es el automatizar ciertas cosas sin contexto, justamente, hace que un cambio en un engrane acá, esta automatización ya no sirve, ¿no? Justo. Traduciéndolo, ¿no?
Y te digo, por ejemplo, el ejemplo de los autos eléctricos, ¿no? Todo el mundo los ve como la panacea, porque dicen que la gasolina contamina mucho. Pero cuando te pones a ver todo el proceso para fabricar las baterías, quién sabe que contamine más. Seguro. Y luego no lo ves. Al final es como un celular. La vida del vehículo va a ser el tiempo que tarda en degradarse la batería. Y después de eso tu vehículo es inservible. Claro. Sí. Sí, es un reto automotriz complejo. Estaba leyendo que Toyota tiene un proyecto de autos de hidrógeno, una propuesta diferente, y es una competencia de a ver quién resuelve este problema, ¿no? Sí, finalmente. Claro. Y que esta iniciativa mantenía el 80% de la cadena de suministro como está. Claro. Cosa que en los autos eléctricos no es así, cambia mucho. Cómo hacer un auto eléctrico es muy diferente, materiales diferentes. Y finalmente este punto de la batería, que creo que es la parte más delicada, ¿no? De este proyecto. Entonces, pues bueno, siempre hemos hablado, sobre todo en este podcast, de que el que no se adapta en la industria se muere. Se muere. No hay forma de mantenerse. Eso es real. Y que el mismo mercado te va a dictar el patrón. Tú no. O sea, tú ves el panorama y te tienes que moldear a lo que viene, ¿no? Y si quieres permanecer hablando de sistemas sostenibles, o sea, si tú no eres capaz de predecir los cambios de tu cliente o de tu de mercado objetivo, simplemente te vas a volver obsoleto. Claro. Y ejemplos, GoPro. GoPro fue el que empezó con el tema muy fuerte de las cámaras de acción y hoy ni siquiera está en el top 5. Claro, sí, de acuerdo. O sea, el caso de estudio en las escuelas de negocios es lo que pasó con Kodak, ¿no? Claro. O sea, ellos crearon la fotografía digital y se perdieron. Sí, así es. Y creo que fue de esta falta de capacidad para adaptarse al mercado por no sé si sea un aferre, pero por una pasión de tu producto, ¿no? Que a veces nos pasa que nos aferramos a, es que mi producto es maravilloso y es perfecto y es esto y el otro, y luego nos cuesta trabajo entender, pues sí, pero el mercado ya no lo quiere. Es que mira, aquí viene el componente de elección más importante que yo he obtenido a lo largo de estos más de 20 años. No sé si has leído el libro de El dilema del innovador. No. Te lo recomiendo, es muy bueno. Este libro empieza hablando, o sea, ¿qué es lo que marcó la caída de grandes empresas como Kodak? Y él habla de que precisamente cuando tú llegaste a ese pináculo, sale el componente que muy pocas veces se toma en cuenta, la parte humana. Ok, de acuerdo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, los productos no se desprecian por sí solos. O sea, un producto, el teléfono dice, no, yo ya no sirvo, ya no quiero estar. O sea, hay una persona detrás tomando decisiones. Claro. El tema es tu ego. Imagínate un Tim Cook, el CEO de una de las empresas más grandes del mundo, de valor de mercado de casi, no sé, 3, 4 trillones de dólares. Y alguien le dijera, es que estás equivocado en tu concepto, tienes que cambiar. ¿Qué crees que pensaría? Sí, claro, no, para nada. Entonces, ahí radica el éxito, en mi caso, que yo he tenido, porque finalmente a través de procesos de liderazgo yo pude entender que si yo quería tener éxito tenía que dejar mi ego de lado. No lo puedo matar, es cómo lo uso. Claro. En lugar de ponerlo al servicio mío, lo pongo en servicio de otros. Hay un libro muy bueno que me gustó mucho. El autor es Jim Collins y se llama Good to Great. Ah, ok, sí. ¿Sí lo has visto? El liderazgo, cuando hablar de líderes de nivel 5, es justo esa parte. O sea, porque él su investigación la basó. Decía, bueno, ¿por qué hay empresas que subsisten, se sostienen a lo largo del tiempo? Y hay empresas muy buenas que solamente duran 1, 2, 3 generaciones y desaparecen. Y lo que él encontraba era justo esta parte, o sea, el tema del liderazgo. Claro. El tema del liderazgo. Y la diferencia radica en el nivel de líder que tú tienes. Seguro. En la organización. Seguro. ¿Tú cómo definirías tu liderazgo? Ups. Mira, si te dijera, me considero un líder pragmático, okay. Me considero un líder democrático. Yo crecí mucho bajo la doctrina japonesa,
donde tienes que invertir mucho en tu planeación y mientras más tiempo le dediques a la planeación, tu ejecución es muy rápida. Pero si no planeas, tu ejecución se te alarga. Entonces, para eso es importante que seas capaz de tomar en cuenta todas las opiniones, sin importar las contrarias, ¿eh? Seguro. Porque precisamente bueno, yo al menos considero que es bueno tener un antagonista en tu equipo. Claro. Porque ese antagonista, lejos de verlo como alguien, otra vez el tema del ego, que te está molestando, que te está haciendo, te está forzando a ver los problemas de un modo diferente. De acuerdo, sí, O sea, sí, totalmente. Y yo te pongo un ejemplo. Yo, cuando hablo con mi equipo, yo les digo, a ver, señores, imagínense que yo le estoy diciendo que este teléfono es mi problema. Y yo te diría, ¿me puedes describir el problema? Y tú empiezas a decirme que tu problema tiene la pantalla negra, que tiene tal tamaño y cosas de ese tipo. Yo que estoy de este lado y no veo lo que tú ves, yo te diría, estás equivocada. Hasta que lo voltees. Pero ¿qué pasa? Si yo te tomo en cuenta, dejo de lado mi ego y tomo en cuenta tu opinión y me voy y me siento en tus zapatos, creando esa empatía, entonces el problema lo puedo ver desde un punto de vista diferente y un ángulo diferente. Puedes atacar más potenciales causas raíces, las cuales te van a garantizar que vas a llegar al éxito. Seguro, seguro. No sé si has visto esa película de Brad Pitt, creo que se llama Guerra Mundial Z, me parece. ¿Cómo no? El tema del 10º hombre. Del 10º hombre. Justamente que decía, para los que no lo han visto, decía, si 9 personas estamos viendo algo y opinamos igual, es la obligación de la 10ª persona pensar lo contrario y hacer toda la investigación pensando en que los demás se equivocan. Y justo fue parte del por qué, me parece que era Israel, tomó cierta ventaja, ¿no? Entonces, creo que esto que dices de tener lo que considerarían detractores, ¿no? O antagonistas. O antagonistas, siempre va a ser, depende de cómo lo veas, o una fuerza que te force valga la redundancia, a ver diferente, a ver desde su perspectiva, o un ataque personal, ¿no? Justo. Que no te va a llevar a ningún lado. Y ahí es donde entra tu capacidad y tu calidad de líder. Claro. ¿Qué tan dispuesto estás a salir de tu status quo y a ir esa última milla para alcanzar la excelencia, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo sé que tu enfoque ya a estas alturas de tu carrera es más estrategia, ¿no? Eres más de pensar más allá de lo que es lo operativo, lo que es lo que hay que hacer, sino cómo hacemos más, cómo llegamos a más. ¿Cuáles son algunas, por ejemplo, cambios agresivos para mejorar la eficiencia o estrategias agresivas que te haya tocado implementar para sacar a las empresas adelante? Claro, mira, lo primero que necesitas saber es dónde estás parado. Ok. O sea, a lo largo de los años yo desarrollé mi propio modelo de liderazgo que se basa en 3 grandes áreas: el individuo, el equipo y el contexto. Ok. O sea, porque si tú no entiendes estos 3 elementos, vas a fracasar, no importa lo que hagas. Claro. O sea, no importa las herramientas. Yo he utilizado Lean Manufacturing, he utilizado el Toyota Production System, he utilizado el Total Quality Management, todo lo que es administración por directrices. Pero te decía, volvemos al mismo tema. ¿Qué tipo de líder eres? ¿Qué tanto pesa el ego en ti? Porque si tú vas a contratar gente que esté siempre por debajo de ti, tú no vas a crecer. Claro. O sea, necesitas gente que te rete, que te lleve adelante. O sea, y entonces cualquier sistema de mejora continua, y mejora continua desde el punto de vista de manufactura, como lo que son conceptos de Lean Manufacturing, o a nivel de mantenimiento, como es el Total Productive Maintenance, o incluso a nivel de administración global, como lo que es el Total Quality Management. O sea, todas estas herramientas, si tú no dejas de lado tu ego, si tú no actúas desde la humildad, desde la idea de decir, yo ya no tengo que demostrar nada, yo estoy más bien para aprender, y aquí no es que crezca yo, es que crezca mi equipo. Y entonces lo ligas, una serie de éxitos lo ligas a un factor que te da un propósito trascendental. Y entonces cuando llegas a este nivel, a mi edad, volteas y ves y dices, híjole,
dejé esta semilla de gente con una nueva visión, con una nueva forma, y hoy ellos están dando resultados. Y no importa si te lo reconocen o no. O sea, tú sabes que estuviste ahí, tú sabes que colaboraste, tú sabes que desarrollaste y pusiste tu parte. Claro. Entonces, hablar de sistemas desde el punto de vista como arquitecto, como estratega, pues te digo, o sea, te podría hablar desde un análisis estratégico donde vas más allá de un simple FODA o SWOT y ya te metes a un PESTEL y te metes a las 5 fuerzas de Porter y te metes a un análisis macroeconómicos y todo este tipo de cosas, ¿no? Para verlo desde un punto de vista global. Si ya lo empiezas a bajar hasta ir a un punto de vista local, hablamos desde aspectos tan simples de saber qué información colectar y cómo colectarla. Y después qué usas con ella. Porque es increíble, hay empresas que generan toneladas de información y no saben qué hacer con ella. Claro, sí. Justo suena mucho el puesto de Data Analyst. Justo. Porque es una posición específica para... Tenemos toda esta información financiera, de mercado, de competidores... Pero si se va a quedar en un folder ahí, en una compu, pues no sé. Necesitamos a alguien que sepa traducir la información, transformarla y presentarla como nosotros necesitamos leerla, ¿no? Y luego eso que acabas de decir es fundamental, ¿eh? O sea, cuando tú estás en una posición de director de una empresa y sobre todo reportas a un board of director extranjero, tú ya viste el problema, ya captaste la información, identificaste patrones, entendiste las tendencias y pones soluciones. ¿Cómo lo comunicas? Claro, sí, también. Ese es otro reto que a veces complicamos mucho las cosas por querer presentar una información súper acá difícil y finalmente no sirvió de nada porque nadie la entendió. Muy padre la información, nadie entendió nada. Entonces, creo que también es un reto para las personas de esta posición o que tienen la información, sobre todo, por ejemplo, los financieros les pasa mucho, ¿no? Que tienen unos datos muy puntuales de esto es así, la proyección va a ser así, y se lo dicen al director que fue administrador o no tiene carrera o fue un emprendedor que avanzó. Operador y no entendió nada. Justo. Y ya esa información pues no sirve de nada, ¿no? Justo. Ya para ir cerrando, creo que ya vamos algo justos de tiempo, pero sí me gustaría preguntarte, ¿qué consejo te darías a ti mismo si pudieras volver al pasado? Mira, híjole, creo que el mayor consejo que yo me daría es no midas el éxito en una consecución de resultados. Ok. Mide tu éxito tomando toda esa consecución de resultados, pero enfocado a un propósito. Ok. Y te voy a poner un ejemplo. O sea, imagínate un deportista que es, no sé, un motociclista y ganó muchos trofeos. Y al final de su vida viene y ve los trofeos. Y solo quedó en eso. Sí, claro. Pero si tú lo ligas a un propósito donde dices, ok, tengo estas capacidades, tengo este entendimiento, tengo esta experiencia, ¿cómo la transmito? Para que no se quede como algo estéril, como algo inservible. Porque de nada hablamos de Nikola Tesla, o sea, un gran hombre, un genio que conoció de electricidad, de magnetismo, de todo este tipo de cosas, y dime dónde quedaron todos sus conocimientos. Claro. Entonces, si no eres capaz de ligar todos estos resultados que vas logrando a lo largo de tu vida a un propósito trascendental, es algo estéril, honestamente. Y te vienes a dar cuenta, desgraciadamente, cuando llegas al final de tu vida. Sí, justo estaba escuchando sobre este fenómeno que le pasa mucho a los deportistas olímpicos, que están constantemente entrenando toda su vida, y llegan a la meta y ya, ¿qué vas a hacer? No, pues no sé. Y pierden un sentido de digamos, de objetividad, ¿no? De ya no tengo un objetivo, esto era lo que hacía todos los días, desayunaba, comía, cenaba, natación, y mis fines de semana era esto. Y ahora que ya lo logré, ¿de qué te sirven todas tus medallas y en dónde terminas, no? ¿y a dónde? O sea, ejemplos de grandes boxeadores en el pasado, ganaron grandes peleas, ganaron mucho dinero, tuvieron lo que en el mundo se le llama éxito, y cómo terminaron sus vidas. Sí, claro. Entonces, yo siempre he pensado que no es cómo empiezas, es cómo terminas. Seguro. Y también aprendí que no hay gente buena y no hay gente mala. Simplemente hay gente que es capaz de adaptarse a un estilo de liderazgo y a un grupo de valores, y hay quienes no.
Entonces, esa parte es, comprender esa parte es muy importante, o sea, porque luego, hablando otra vez del ego, o sea, tú puedes destruir a una persona cuando realmente la persona simplemente no tenía el líder adecuado que sacara todas sus capacidades. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hablábamos con un invitado hace unos días, con Raimundo Lozano, que hablaba de ver los talentos de la gente, ¿no? De quizás esta persona por alguna razón entró a este puesto, pero lo que le gusta es esta otra cosa completamente diferente, lo que le apasiona, entiende, se ve que es algo propio de la persona y esa capacidad de ver esa vocación muy interna es lo que puede llevar a un colaborador de un trabajo, más o menos, porque es lo que hay que hacer, a un superpotencial. Justo. Por esa vocación natural, ¿no? Justo. ¿Qué consejo le darías a alguien que quisiera ser director como tú en una empresa industrial en el futuro? Híjole, mira, creo que para llegar a ser un buen director, un director de lo que hoy se le llama clase mundial y poder dirigir empresas más allá de tus fronteras, o sea, aprende de todo. O sea, no te limites, es que yo me formé, yo empecé en líneas de producción y yo soy productivo, operativo y no entiendo de finanzas, pero yo me voy a rodear de un buen financiero. No menosprecies el tomar un MBA, porque quizás no te van a dar toda la información como especialista, pero al menos tienes que ser generalista para que seas capaz de saber cuándo te están diciendo cosas con sentido y cuándo te están diciendo cosas que no. Claro. Pero sobre todo, tienes que recordar el tema de que una organización, una empresa, el negocio no es los productos que fabrica, estás en el negocio de la gente, porque tus resultados dependen de las personas que trabajan contigo y de la calidad con la que hagan su trabajo. Entonces, más allá de que aprendas todo esto, ve, involúcrate en tu negocio, en tu proceso, ve y al menos apréndete el nombre de los hijos de tus mandos medios, de tu nivel directo de reporte, o sea, ve que la gente te conozca y te vea y que te sienta parte de ese equipo y que sientan que no están solos y que no van solamente por cumplir un salario. Creo que esa sería la parte fundamental y más importante. Ok. Jesús, qué gusto ha sido platicar contigo. Nos faltó tiempo. Yo necesito una segunda vuelta contigo. Claro, por supuesto. Nos faltaron muchas preguntas, pero es que me encantó que esto fue una conversación. No fue una entrevista. Me encantó platicar contigo. Te agradezco mucho que hayas venido con nosotros. Espero poder verte por aquí sentado en otra entrevista, en una segunda edición. Claro, por supuesto. Y que este proyecto del que nos platicaste, ya estemos en un punto muy avanzado de ese proyecto. Me encantaría que nos platicaras en un futuro de cómo vas. Y pues bueno, sin más, te agradezco nuevamente que hayas estado por aquí. A ustedes, chicos, muchas gracias por quedarse hasta el final de este gran episodio. Esto fue Mente de Planta. Nos vemos en el próximo episodio. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Mente de Planta Podcast, en Instagram, en YouTube y en LinkedIn. Nos vemos en la próxima.